Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una emisión más de El Ganso Informativo. Nacho no está con nosotros el día de hoy, lo enviamos a una nueva encomienda. Ya ahí tendrán noticias también de otra de las entrevistas que ya también están agarrando ritmo en el canal del Chapucero. Y ya más adelante también les daremos noticias de por dónde anda. Pero bueno, el caso es que no está el día de hoy en el estudio, así que ese será una emisión especial sin Nacho. Y quien nos acompaña, como suele suceder en estos casos, ya tenemos a Publio también en esta transmisión. Publio, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Mau? Buenas tardes. Pues vamos a empezar. Es un programa bastante nutrido. Vamos a platicar. Pues sí, así como lo oyen, como lo están leyendo en el titular, Cabeza de Vaca ya no está en México. Cabeza de Vaca está en Washington. Esto se da después de que el día de ayer también el gobernador electo Américo Villarreal anunciara sobre pues una posible aprehensión de parte de un juez carnal de Cabeza de Vaca que intenta meter preso al gobernador electo morenista. Bueno, finalmente parece ser que no va a salir su plan y huye Cabeza de Vaca, sube un video desde Washington. Vamos a hablar sobre esto también. Finalmente Morena decide retirar la votación en el pleno del tema de la Guardia Nacional. El día de hoy el presidente también reventó contra el fiscal del PAN luego de lo que se dio el día de ayer en Guanajuato, donde bueno, prácticamente la violencia se respiró. Imágenes y videos pues que nos recordaban a las escenas de la guerra contra el narco de Calderón. Ayer se vivieron escabrosas imágenes. Sobre esto habló el presidente, que hay un fiscal del PAN que tiene más de 15 años al frente y no ha podido hacer nada. Vamos a hablar de esto y bueno, también no podemos dejar pasar la cachetiza que le puso el presidente López Obrador a Jorge Ramos, que intentaba de nueva cuenta una embestida en contra del presidente, asegurando que es el sexenio más violento de la historia de México. Así que con esa información arrancamos, ¿va? Así es, les invitamos que nos acompañen durante los próximos minutos en esta emisión, en esta Chapucero Network. Si no se han suscrito también les invitamos que lo hagan a todos los canales, también incluyendo a este. Y les agradecemos mucho las manitas para arriba, los likes, que nos ayudan muchísimo en estas transmisiones, en estas plataformas de las redes sociales. Pues arrancamos con el primer tema, vamos a hablar sobre pues un poquito más del desenlace del día de ayer en la Cámara de Senadores. Ayer en El Ganso le estaban pasando pues bueno la intervención que hizo ahí Ricardo Monreal, donde bueno aseguraba pues digamos que ponía la discusión, vamos a replantearlo, vamos a platicarlo y vamos a bajar esta discusión del pleno nuevamente a comisiones ante los gritos y los reclamos de la oposición que bueno, clamaba celeridad, ahora sí les urgía ya votar que saliera esta negativa. Pues bueno, finalmente se suspendió en el Senado la votación para extender la presencia militar en seguridad. Con el aval de Morena y sus aliados, el Senado regresó a comisiones el dictamen de reforma que amplía hasta el 2028 la participación de las Fuerzas Armadas en el combate a la crimen organizado, con el que se pospone su votación al menos 15 días. En este lapso, se asegura, el grupo mayoritario, busca reunir los votos que aún le faltan para completar la mayoría calificada necesaria por tratarse de esta reforma constitucional. El bloque de oposición, conformado por, el PAN, PRI, PRD y MC, se opuso por más de una hora. Trataron de impedir que el grupo mayoritario lograra diferir la discusión. Quieren retirar el dictamen para ver si pueden seguir comprando voluntades en forma de dádivas. Así acusaba la oposición después de que el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, plantó por primera vez la posibilidad de no votar el día de ayer la minuta. Las comisiones dictaminadoras presentaron de forma oficial la propuesta de regresar el dictamen a comisiones. Finalmente se realizó la votación y pues se regresa esto a comisiones. Vamos a escuchar qué fue lo que se dio ahí el dictamen, pues cómo se vuelve a regresar ahora 2 semanitas a la congeladora y a intentar pues ver si se logran estos 3 o 4 votos más que aseguraban le faltan ahí a la bancada morenista. Vamos a ver lo que dijeron el día de ayer. Consulte la votación económica, se autoriza que se suspenda la discusión del dictamen.
y el mismo se devuelva a las comisiones de puntos constitucionales y de estudios legislativos segunda. Con gusto, presidente. Consulto a la Asamblea en votación económica. Se autoriza que se suspenda la discusión y el dictamen se devuelva a las comisiones dictaminadoras. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. ¿Sí se autoriza? ¿Abstenciones? Sí se autoriza, señor presidente. En consecuencia, se suspende la discusión del dictamen y se devuelve a las comisiones de puntos constitucionales y de estudios legislativos segunda para su elaboración. Pues fue la decisión que ya se tomó el día de ayer. Ayer lo platicábamos con Nacho, ¿no? En la transmisión, cuando todavía se estaba procesando todo esto en el Pleno de la Cámara de Senadores, en donde ya se había identificado, ya se había dado cuenta Ricardo Monreal que la 4T no tenía los votos de las 2/3 partes y se toma la decisión de que las presidencias de las comisiones, que son ahí de Morena, en el Pleno elaboraran un documento, se presentara en la mesa directiva y se solicitara que estos dictámenes, o este dictamen más bien, esta reforma, regresara a las comisiones, algo que ya fue aprobado por la mayoría de Morena y de sus aliados. Y con esto, bueno, se suspende más bien la discusión, llega a las comisiones y todo está agendado a la próxima semana. Ahora, en todo esto hay dos versiones que han trascendido entre los chismes de Radio Pasillo. Lo que señalan por un lado es que ahí son dos datos. Unos dicen que Morena y sus aliados se quedaron a un voto de conseguir las 2/3 partes, y como no lo pudieron hacer, se tuvieron que echar para atrás. Otros dicen que son 3 votos que faltaban para Morena, que le hicieron falta, que no se pudieron conseguir, y ahí más o menos se andan peleando en estas dos versiones. El caso es que se ve que sí estuvo cerca. Por eso es que avanza la discusión, por eso es que se arranca la sesión, se agenda la discusión, porque también todo esto se aceleró por parte de Morena. Sin embargo, ya no se pudieron amarrar al final estos apoyos y se tuvo que echar para atrás. Entonces, en esto lo que también se ha mencionado, que son ya situaciones muy confirmadas, la ausencia de una panista. La única que faltó en la sesión, solo faltó un senador el día de ayer y fue una panista. Empiezan a decir que esta panista faltó porque también ese era el acuerdo que había hecho con la Cuarta Transformación, ya sea con Monreal o con Adán Augusto López Hernández. Entonces, esta panista fue la única que faltó. Y lo otro que también está ahí, ha trascendido, y pues ya hay varias imágenes y demás, es que Adán Augusto López Hernández estuvo en un restaurante casi cruzando la calle del Senado de la República. En ese restaurante ahí estuvo platicando antes y durante la sesión con varios senadores de oposición, tratando de llegar a acuerdos con varios de ellos, donde se entiende que efectivamente alcanzó acuerdos con varios de ellos, que les faltó muy poco, como lo estamos mencionando, y que posteriormente también, una vez que termina la sesión, varios de estos senadores fueron a la Secretaría de Gobernación a seguir negociando, a seguir platicando con Adán Augusto López Hernández. Entonces, son los escenarios que se dieron el día de ayer. Este es el contexto, esto es parte de lo que sucedió alrededor de esta nota, de estos hechos, donde se suspende esta votación, donde efectivamente se suspendió porque no se tenían los votos de las 2/3 partes y todavía se mantiene viva esta reforma. Ahora, lo que se menciona es la posibilidad de que se den algunos cambios, y este cambio sería establecer un proceso como de comparecencias en donde los secretarios de la Marina, los secretarios de la Defensa y la Secretaría de Seguridad estén compareciendo ante los legisladores cada 6 meses para informar cómo va avanzando el proceso de consolidación de la Guardia Nacional y cómo va avanzando la desmilitarización. Porque la idea, dicen los senadores, es que conforme se consolide, tenemos que ir quitando a las Fuerzas Armadas y de eso nos tienen que ir informando. Entonces, la propuesta es incluir este párrafo en la reforma
y con esto sumar los votos faltantes y con esto conseguir ya la mayoría calificada. Bueno, vamos a ver si esto se cumple la próxima semana, porque solo son 10 días hábiles que tiene el Senado para validar esta reforma. Se espera que se dé nuevamente la discusión y ahora sí se dé la votación. Pero bueno, esto es lo que ocurrió el día de ayer. Pues son 2 semanas que estará en la congeladora. Ahí lo que habría que ver, recordemos, ahí el coordinador de la Cámara de Diputados, Nacho Mier, habría afirmado que la reforma electoral pasaría entre la primera y la segunda semana del próximo mes, con lo cual pues habría que ver si no llegan a coincidir estas dos propuestas, estas dos reformas constitucionales en la Cámara de Senadores, dado que bueno, ya vimos que en la Cámara de Diputados pues es más sencillo el trámite. Vamos a ver si no, pues prácticamente se estacionan una atrás de la otra, la electoral atrás de la reforma de la Guardia Nacional en la Cámara de Senadores, ¿no? Sí, habrá que esperar todo este proceso, aunque yo creo que ya una vez resuelto en el Senado, le van a dar también fast track en la Cámara de Diputados. No creo que la reforma constitucional de las Fuerzas Armadas se complique mucho en el Senado, en la Cámara de Diputados, perdón. Vamos a ver qué sucede la próxima semana. Ya la próxima semana, ya estamos terminando, ya estamos hoy a jueves. Ya la próxima será la sesión, será la votación. Acuérdate que pasó casi de inmediato cuando sale de San Lázaro, así que muy probablemente la próxima semana, si es que hay algún cambio y llega a San Lázaro, también se vote en San Lázaro. No creo que pase realmente ya más tiempo, si es que sucede todo este escenario. Pues bueno, vámonos al siguiente tema. El día de ayer, les comentaba, se vivió un miércoles negro allá en Guanajuato, imágenes en las que, bueno, personas, una decena de personas fueron ultimadas por lo que aseguran fueron miembros de la delincuencia organizada, estos grupos violentos. Pues bueno, incluso algunas imágenes, como les comentaba, que nos recuerdan a lo que pasó en Veracruz en el sexenio de Calderón, donde pues veíamos de verdad imágenes escalofriantes, gente colgando en puentes, de verdad algo impresionante lo que se vivió el día de ayer. Pues bueno, en medio, ¿no?, de toda esta discusión del tema de la Guardia Nacional, y que bueno, la oposición está pues empecinada en que el ejército regrese a los cuarteles, cuando vemos que prácticamente se les están incendiando sus estados y los únicos que logran contener la violencia pues es las Fuerzas Armadas. Ya vimos lo que pasó, por ejemplo, en Veracruz hace unas semanas, donde bueno, de manera inmediata, al tomar el control, la Guardia Nacional y el ejército logró contener la escalada de violencia. Ven al Foro de Economía Digital 2022, conferencias, talleres, empresas reconocidas en el mundo digital y mucho más. Te esperamos este 27 de septiembre de 9 de la mañana a 8 de la noche en el Hotel Holiday Inn en Tuxtla Gutiérrez. Inscríbete en www.economiaytrabajo.chiapas.gov.mx. Secretaría de Economía y del Trabajo, Gobierno de Chiapas. Que se vivía allá, pues bueno, ahí vemos como cuando no dejan entrar a la Guardia Nacional, cuando no hay una buena coordinación, por culpa y por responsabilidad de la Policía Estatal sobre todo, pues bueno, vemos lo que pasó el día de ayer en Guanajuato, y sobre eso habló el presidente también, Mauricio. Sí, el día de ayer, desafortunadamente, en otro hecho lamentable, perdieron la vida 10 personas en un billar en el municipio, se llama Tarimoro, algo así. La verdad es que tiene un nombre que no ubico muy bien. Tarimoro. 10 personas, esto fue alrededor de las 9 de la noche, estuvo circulando ya toda esta información. Hay un video que está circulando en redes sociales que pues la verdad es que tampoco tiene mucha claridad, porque se enfoca mucho al piso, se ve que dejaron algunas cartas, mensajes, ¿no?, tras todos estos hechos, que tampoco se alcanzan a leer bien porque se mueve muy rápido la imagen, pero que se suma a una espiral de violencia que viene afectando a Guanajuato en estos últimos días, donde se ha convertido, bueno, de por sí Guanajuato es un foco rojo intenso, ahora todavía la intensidad crece mucho más. Mira, en la última semana, de acuerdo a los datos que estaba revisando, han perdido la vida nada más en Guanajuato 103 personas, nada más en los últimos días. Esto es uno de los hechos, de los eventos el día de ayer. Incluso el presidente sacó una estadística hoy de Guanajuato, donde señala que queda evidenciado que el más del 20% de los fallecimientos del día de ayer se dieron nada más en Guanajuato,
Es increíble, se ha convertido en el epicentro de la violencia en el país, este estado gobernado por el PAN. Sí, si quitamos la estadística de Guanajuato, se reducirían las cifras entre un 10 y un 15%, cuando menos. Nada más quitando Guanajuato, un estado gobernado por el PAN. Imagínense los otros como Chihuahua y Tamaulipas. Bueno, así está la situación. Entonces, el presidente habla sobre el problema de Guanajuato, nuevamente habla del fiscal, nuevamente habla de la colusión de las autoridades del Estado con estos grupos que no han permitido resolver este problema. Y lo que hace esto es finalmente exhibir la gran mentira y la hipocresía del PAN, porque el PAN sale allá, ayer salió a decir, ahí salió Kenia, salió Xochitl, salió Julen, salió Chulén, ya salieron a presumir que el PAN sabe gobernar, salieron a presumir que ellos tienen la solución, tienen la mejor estrategia de seguridad. Y mira lo que está pasando en Guanajuato. Nadie de ellos menciona el estado de Guanajuato. Ayer Kenia sacó una serie de estadísticas a nivel nacional. Debería sacar las estadísticas del estado de Guanajuato. Entonces, para ellos es un gran agujero negro. Mira, incluso ni siquiera los panistas van a Guanajuato. Ahora este año, antes de iniciar este periodo legislativo, hicieron sus plenarias, sus reuniones, sus foros, todo lo hicieron en los estados gobernados por el PAN, en Chihuahua, en Querétaro, en Yucatán, todos esos estados, pero no llegaron a Guanajuato. O sea, no quieren ir tampoco los panistas a Guanajuato. La verdad es que es una situación muy complicada, donde el yunque está muy presente y donde se nota el gran fracaso de los gobiernos panistas, porque así como estaba Guanajuato, estaba el país cuando gobernaba Felipe Calderón, exactamente igual, en una terrible espiral de violencia, en una gran complicidad con estos grupos, con los cárteles, en donde los fiscales también estaban embarrados, Genaro García Luna también con ellos, etcétera, 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 lo mismo, pero ahora nada más en este estado de Guanajuato. Entonces, es un foco rojo, es un tema importante, no ha sido nada fácil porque está gobernando el PAN. Pues bueno, el presidente habló sobre este tema, también habló, como les comentaba yo, de este fiscal, que bueno, yo no había escuchado de un caso similar, un fiscal que tenga 15 años al frente. Pues bueno, el presidente así lo denunció el día de hoy en la conferencia mañanera. Y pues entiendo que a Salinas de Gortari pues no le guste, y a Chong pues tampoco, y a los del PAN quieren que les diga, ayer fue un día difícil, a pesar del temblor, que claro, fue hoy, pero en la madrugada, pero ayer fue uno de los días de más violencia, de más homicidios, hubieron 91 homicidios, pero ¿saben dónde hubieron más? En Guanajuato, para variar. A ver, ¿por qué no lo pones? A ver, vamos, esto fue ayer. ¿Cuántos dije? Sí, 91. 20 en Guanajuato, 22%. Y los senadores de Guanajuato en contra de que la Guardia Nacional cuente con el apoyo de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa. Les voy a poner, igual que el de Guerrero, las instalaciones de la Guardia Nacional que tenemos en Guanajuato, independientemente de que tenemos diferencias políticas con los gobernantes, actuamos con responsabilidad protegiendo a la gente de Guanajuato, pero no ayudan. El fiscal de Guanajuato lleva como 15 años y no lo cambian porque pertenece a un grupo de ultraderecha del conservadurismo que tiene muchas influencias, muchas agarraderas. De la Guardia, Policía Estatal, 3.900, Guardia Nacional, 8.210, nada más, Sedena, 3.853, y cuarteles de la Guardia, todos estos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bueno, pues ahí está lo que dice el presidente. 15 años este fiscal al frente de este estado. Pues bueno, ahí es donde deja a relucir pues por qué los índices de violencia cada vez se han incrementado más y más y más. Vámonos al siguiente tema. Vamos al siguiente bloque, y es que también dentro de la conferencia mañanera pues se le vio en las dos primeras filas al periodista Jorge Ramos, que bueno,
Recordemos, yo creo que ya tenía un par de meses que no acudía a la conferencia mañanera. Hace, si no me equivoco, 2 meses la que había acudido fue su hija también. Y bueno, el día de hoy, en una intentona, llevó hasta su panfletito ahí el señor Jorge Ramos e intentó pues preguntarle al presidente sobre pues los hechos de violencia de los que estaba hablando. Vamos a ver lo que dijo, la pregunta que hace Jorge Ramos para intentar acorralar al presidente López Obrador. Su gobierno ya es el más violento en la historia moderna de México. Ya lo es, señor presidente. Contigo. Estas son las cifras de su propio gobierno, las saqué de su propia página. Sí. Desde que usted llegó al poder, ha habido 126,206 mexicanos asesinados, más que los 124,000 de Peña, más que los 121,000 de Calderón. Su gobierno. Pues es lo que dice Jorge Ramos, una vez más, ¿no? Ya ha ido, hoy lo mencionaba, ¿no? Ha ido 4 veces a la conferencia del presidente y las 4 veces lleva exactamente el mismo argumento. Saca los datos, hoy ya incluso hasta los puso en esta cartulinita, que yo creo que va a traer cada vez que venga ahora, porque pues es exactamente lo mismo, nada más va a actualizar los datos. Pero con esta misma idea, con la idea de que México se construye y se destruye cada 6 años. O sea que una vez que termine el sexenio de Peña Nieto, quemamos todo y empezamos desde cero, ¿no? Este es el argumento de Jorge Ramos, que no pasa nada antes y que todo inicia con el gobierno del presidente López Obrador. Porque bueno, así es como él hace estas comparaciones, porque eso es lo que le mandan a decir, ¿no? Jorge Ramos lleva esta línea. Tampoco es coincidencia que lo haya hecho el día de hoy en el marco de la discusión de la reforma constitucional. Justamente él llega a cuestionar la estrategia de seguridad del presidente López Obrador, los abrazos, no balazos, todo esto que es lo que ha venido manejando la oposición. Este es el argumento, y no lo dudes que la próxima semana van a estar sacando esto de Jorge Ramos, y va a salir Lili Telles. Hoy reconozco al periodista Jorge Ramos, porque es también muy valiente en decir las cosas, así como reconoció a Héctor de Mauleón. Entonces, es para esto, para alimentar la falta de argumentos que tiene la oposición. Sin embargo, Jorge Ramos, efectivamente, y eso ya está a la vista, está muy claro desde la primera vez, está mal interpretando estos datos. Sí, los números están ahí, sí, los números fríos, como los presenta él, pues muestran que, pues sí, es obvio, hay más fallecimientos en el sexenio del presidente Obrador que en los gobiernos de Felipe Calderón y de Peña Nieto, pero tampoco puedes tú entender la situación que se vive en México sin saber lo que sucedió antes, qué es lo que le dice el presidente, qué es lo que explica una vez más a Jorge Ramos para que lo entienda en su cabecita. Sí, vamos a hablar de los datos ahorita, pero vamos también a hablar por qué tenemos estos datos ahorita, cuál es el problema que heredaron, cómo se está tratando de resolver y cómo se está avanzando en esto. Ahora, lo interesante también es lo que responde el presidente. Vamos a escuchar lo que dice el presidente, lo tienes, ¿no? Lo que responde, porque también el presidente hace una confesión que me llamó mucho la atención. Pero bueno, vamos a escucharlo. Mira, este es Salinas. En su gobierno hubo un incremento en homicidios del 9.2%. Con Zedillo hubo una disminución del 31.2%. Homicidios dolosos, ¿no? Homicidio doloso, okay. De eso estamos hablando. Con Fox hubo un incremento de 1.6 de homicidios dolosos en su gobierno. Esto es algo excepcional. Estamos hablando de un incremento del 200%. Para ser exactos, 192.8% con Calderón. Con Peña, 59% de incremento. Y aquí viene, ¿sí?, lo que tú debes de tomar en consideración. Aquí entramos nosotros
Mira cómo iba esto. En tu proyección. Hemos logrado una disminución en el tiempo que llevamos de cómo encontramos la incidencia delictiva en homicidios hasta el día 20 o hasta hace unos días de menos 10.6. ¿Desde cuándo ese 10%? Perdón, señor presidente. ¿Mande? ¿Desde cuándo es ese 10% comparado con qué? Comparado con 19. Nos costó mucho lograr esto. Bueno, es parte de lo que comenta, es una respuesta mucho más amplia del presidente, en donde saca él esta disminución del 10% en este 2022 con relación a lo del 2019, su primer año de gobierno. Y lo interesante, obvio, es ya ver el dato al final de este año, en donde se viene ya la reducción. Sí, ya finalmente, así como sucedió, y esto lo explica con la tendencia en caso de Pemex, en donde costó trabajo ahí, la idea era subir la producción, le costó 3 años al presidente revertir esta tendencia. También parece esto indica que costó 3 años, 4 prácticamente, revertir la tendencia en el tema de seguridad. Y ya en este año 2022 se estará dando una disminución más importante, ya para hablar ya de una tendencia más formal. Entonces, el presidente lo que señala, y es interesante esto, que él en estos primeros 3 años, en donde sí se detiene el crecimiento, se estabiliza, ¿no? Pues el presidente sí se preocupó. O sea, llegó un momento, que es lo que confesó, y en el que estaba diciendo, caray, yo no sé si la estrategia está funcionando. Estaba dudando de la estrategia. Sí dudó de su estrategia porque los resultados no estaban llegando. Incluso en los informes de gobierno él reconocía que el tema de seguridad era uno de los asuntos pendientes, que no se había podido cumplir los compromisos. Sin embargo, también lo que refiere es que ya con los datos de este 2022, ya al ir viendo los resultados y que la tendencia se está revirtiendo, entonces sí está seguro, dijo ya, que efectivamente esta estrategia está funcionando, que ha sido más lento de lo esperado, sí, que ha sido más gradual el avance de lo que se tenía contemplado, más despacio, pero que es la dirección correcta. Y que ahora ya se va a ver en este 2022, porque salía Jorge Ramos, ay, es que si hacemos la proyección, entonces hay que sumar 60,000 muertos más, usted va a llegar casi a los 200,000 muertos. Bueno, sí, esa es la proyección con los datos de ahorita, pero la de tendencia va a ir a la baja. Esto significa que la proyección, y va a ser interesante guardar este dato que saca Jorge Ramos el día de hoy, y retomarlo al final del sexenio del gobierno del presidente Obrador, porque ahí quedará expuesto también esta gran manipulación en los datos de Jorge Ramos. Entonces el presidente pues le hace la explicación obvia, que es pues recordar la situación real del país, el contexto en el que estamos y en el que vivimos, y en ese contexto meter los números que él tanto presume, que incluso pone en esta cartulina negra, en donde no hay absolutamente nada más. Ahora, hay otro dato importante en el caso de Jorge Ramos, que Jorge Ramos viene aquí a hacer y hablar de una emergencia nacional, pero se olvida de la emergencia que se está viviendo en el país en donde él está viviendo, que es justamente en Estados Unidos. Porque si agarramos el mismo criterio de Jorge Ramos, también podríamos decir que Joe Biden está enfilándose a ser el presidente que tiene a Estados Unidos con el mayor nivel de violencia en las últimas 3-4 décadas. Sí, así de ese nivel. Es decir, que sería el gobierno más violento en los últimos 30 años en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque antes de que llegara Joe Biden, en el 2020, al 2021, pero en el 2020, se dio un incremento en la tasa de homicidios en los Estados Unidos del 30%. Esto en los Estados Unidos. Y del 2020 al 2021, la tasa subió todavía 6% más. En los 2 años, básicamente 36% en la tasa de homicidios en los Estados Unidos. Y este año, 2022, va a mantenerse más o menos similar.
Así que si Joe Biden no cambia estos datos o esta tendencia, efectivamente, usando el argumento de Jorge Ramos, Joe Biden tendrá el gobierno más violento de los Estados Unidos en los últimos 30 años. Solo que eso no lo dice porque su hija trabajó como pasante con los demócratas, porque tiene esta alianza con los Clinton y con el propio Biden, con los Obama, y en general porque los defiende en lugar de cuestionarlos a ellos. Esa es la gran manipulación. Peor aún, todavía mucho peor, si de por sí ya esto es malo, imagínense lo que les voy a decir. En el último año prácticamente lo que se reporta en Estados Unidos es que 100,000 personas han perdido la vida por sobredosis. 100,000. Sí. Ya incluso lo que se señala es que la muerte por esta causa está superando las muertes por accidentes automovilísticos. Esa es la crisis que se vive allá en Estados Unidos por toda esta situación. Y sí, efectivamente, las sustancias llegan desde México mayoritariamente, pero llegan allá porque allá las están consumiendo. Entonces, Joe Biden tiene un verdadero problema humanitario en sus manos, donde los estadounidenses están muriendo, están cayendo como moscas, la tendencia no la pueden revertir y no saben qué hacer para detenerlo. Y Jorge Ramos, en lugar de venir a hablar de estas cifras manipuladas por su interpretación, son cifras reales, pero él manipula toda la interpretación, debería hablar de esto. Mira, es como cuando llega su hija, ¿cómo se llama? Paulina Ramos, ¿no? Sí. Llega su hija y viene aquí a decirle al presidente, oiga, presidente, hay un problema con la trata de mujeres hacia Estados Unidos. Paola Ramos. Hay un problema de trata de mujeres. Aquí hablé con un señor que se encarga de la trata de mujeres y le pregunté, ¿por qué lo haces? Porque puedo. Entonces, presidente, aquí se avala casi la trata de mujeres hacia Estados Unidos. Y la pregunta es, ¿por qué no fue a preguntar a Estados Unidos qué es lo que sucede con las mujeres cuando llegan a Estados Unidos? Porque si se las llevan a Estados Unidos es porque alguien está pagando por ellas en Estados Unidos. Entonces, ¿por qué no entrevistó a alguien allá en Estados Unidos? ¿Por qué no fue y le preguntó, ¿por qué lo haces? Porque le hubiera dicho exactamente lo mismo, porque lo puedo hacer. ¿Por qué no va y cuestiona a Joe Biden sobre este tema? ¿Por qué no va y se mete a la Casa Blanca? Ahí dan conferencias también todos los días. No la da Biden, pero la da su vocera. Yo no veo a Paola Ramos cuestionando esto allá en los Estados Unidos. Es el mismo tema con todas estas drogas, las sustancias que se trafican allá. Vienen acá, nos arman un escándalo acá, pero cuando llega todo esto a Estados Unidos, todos guardan silencio. Ahora, el problema para ellos es que este silencio ya está costando muchas vidas. Y esta es una emergencia nacional, diría Jorge Ramos, en los Estados Unidos. Entonces, en lugar de hablar de estos temas, Jorge Ramos sigue monotemático, sigue con su misma línea de decir, oiga, presidente, usted es el gobierno más violento que existe en los últimos años. O sea, es exactamente lo mismo que he dicho en los últimos 4 años. Tanto que puede aprovechar teniendo al presidente. Ven al Foro de Economía Digital 2022. Conferencias, talleres, empresas reconocidas en el mundo digital y mucho más. Te esperamos este 27 de septiembre de 9 de la mañana a 8 de la noche en el Hotel Holiday Inn en Tuxtla Gutiérrez. Inscríbete en www.economiaytrabajo.chiapas.gov.mx. Secretaría de Economía y del Trabajo. Gobierno de Chiapas. De México frente a él. Pero pues obviamente esto significaría cuestionar el trabajo que está haciendo Joe Biden. Y si lo hace, entonces ya no contratan a su hija, y pues entonces ya no le salen las cosas. Entonces, la verdad es que es un papel lamentable el de este personaje, que tiene una gran exposición mediática, lo sabemos muy bien, y que, bueno, pues además del argumento del presidente Obrador, la realidad también lo empieza a rebasar. Y bueno, cerró con broche de oro el presidente también, ahí riéndose un poco de Jorge Ramos en su cara, con uno de sus dichos conocidos. Le dice, no, pues yo sé que tú escribes para Reforma y todos los que escriben para Reforma pues tienen la misma línea. Te conozco, bacalao, aunque vengas disfrazado. Vamos a ver lo que le dijo el presidente. No todos. La mayoría, la inmensa mayoría. Si tú ves tu periódico en donde escribes hoy, con mucho orgullo, todos los que escriben ahí están en contra de nosotros. Y nada más, te aseguro que no he visto el periódico porque no alcanzo a verlos todos. Pero ahora sí que, como se dice coloquialmente, los conozco. Te conozco, bacalao, aunque vengas disfrazado. Pon la...
Bueno, y así cerró el presidente con uno de sus dichos, ahí riéndose un poquito de Jorge Ramos, que bueno, quedó ahí la verdad que muy mal parado, no supo hacerle frente a los datos, porque bueno, nada más los traía escritos en su cartulina, pero no sabía ni realmente cómo los habían sacado. Finalmente quedó ahí pues retratado Jorge Ramos. Vamos a pasar al siguiente tema, vamos ya al tema principal. El día de ayer, el gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villarreal, habría anunciado pues que Cabeza de Vaca estaba realizando una embestida en su contra, que tiene una fiscal carnal, perdón, una jueza que está intentando pues meterlo preso. Asegura que incluso ya habría algunas órdenes de aprehensión. El gobernador electo de Tamaulipas acusa a Cabeza de Vaca de orquestar un plan para su detención. El gobernador Américo Villarreal se fue contra Cabeza de Vaca, aseguró se reunió con un juez para emitir una orden de aprehensión en su contra. En una conferencia de prensa desde Ciudad Victoria, Américo Villarreal calificó estas acciones como parte de un juego sucio, reprobable, pues señaló, además de él, se giraron órdenes contra otras autoridades electas y miembros del partido. El gobernador electo denunció que esta estrategia seguida por Cabeza de Vaca fue una respuesta a la victoria legal del morenista y a la imposibilidad del actual gobernante de Tamaulipas y del PAN de impugnar la elección del 22 por inconsistencias en la misma, con el argumento de que existió coacción de voto e intervención del crimen organizado a favor del morenista. Vamos a escuchar lo que dijo el gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villarreal. Hace unos momentos hemos recibido información de que Francisco Javier García Cabeza de Vaca se reunió con un juez que lastimosamente parece haberse prestado a un juego sucio y reprobable para tramitar y liberar 8 órdenes de aprehensión en contra de autoridades electas, miembros del partido y al parecer en contra mía. Bueno, lo que denuncia, ¿no?, Américo Villarreal el día de ayer en esta situación insólita que se está viviendo en el estado de Tamaulipas, en lugar de andar ocupado en la transición, Cabeza de Vaca está ocupado en ver cómo sostener el poder, incluso por encima de la elección, el resultado de la elección. Esto es la dictadura. Esto es lo que dicen los panistas. Es que el presidente Obrador quiere impulsar una dictadura. Esta es la dictadura, los panistas. Diego, venimos hablando de Guanajuato, de Diego Sinue y su fracaso como gobierno, y su fracaso en su estrategia de seguridad, y su colusión en todo lo que venimos mencionando. Y ahora hay que hablar de la dictadura que quiere imponer Cabeza de Vaca en Tamaulipas, en donde quiere él seguir controlando, quiere anular la elección, quiere poner obviamente a un gobernador interino, quiere robarse la elección con ese gobernador y poner también a una persona que siga obedeciendo sus órdenes. Esta es la dictadura panista. Esto es lo que defienden allá en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República. Ahora, es increíble, además, la manera en la que lo está haciendo, porque está cruzando todos los límites, porque lo que quedó también denunciado el día de ayer es que todo este escándalo de los cables realmente no nada más era un escándalo mediático, es un escándalo, entre comillas, o es un caso legal. Lo que quería hacer Cabeza de Vaca era agarrar estas publicaciones hechas por Héctor de Mauleón y con esto denunciarlo en la Fiscalía del Estado. Y con estos reportajes y estas filtraciones, entonces quería impulsar la orden de aprehensión en contra de Américo Villarreal y de su hijo y de todos ellos. Es increíble. O sea, él está creando estos casos legales con documentos falsos. Ahora, el problema para él es que ya la embajada, directamente a través de Ken, y ya Washington, directamente a través de su vocera, que es Dolia Esteves, ya rechazaron estos documentos. Así que quien queda como falsificador es Cabeza de Vaca, y que queda como mentiroso y también falsificador es el propio Héctor de Mauleón, que eventualmente también, diría yo, debe ser sujeto de alguna sanción. Digo, yo no sé cuál sea el castigo por falsificar documentos oficiales de los Estados Unidos, pero es básicamente lo que hicieron. Y él es ciudadano estadounidense. Ojo con esto. Entonces, Estados Unidos le da la espalda, exhibe, le desmonta toda esta estrategia, le arruina el montaje.
Y entonces sale Américo Villarreal y se lo restriega en la cara, pero sobre todo exhibe también esta estrategia. Ahora, ya ante este escenario, Cabeza de Vaca se va quedando sin opciones. Básicamente, pues también él quería utilizar este caso o esta filtración para tumbar la elección, algo que todavía no se ha decidido por el Tribunal Electoral, lo cual también ha generado preocupación. Honestamente hay preocupación hasta que esto no se resuelva. Incluso, hoy estaba viendo una columna donde dicen que lo que está negociando ya Roberto Gil Suart, que Roberto Gil Suart puso a Reyes Rodríguez Mondragón, sí, ¿no? Él fue el que lo metió ahí como el magistrado del Tribunal Electoral, por eso es calderonista al 100%, en este grupo calderonista al que pertenece Cabeza de Vaca. Bueno, Roberto Gil, que está con Cabeza de Vaca, que es su abogado de cabecera, ya está elaborando junto con Reyes Rodríguez Mondragón, esto es lo que dice la columna, vamos a ver si se cumple, una propuesta desde el Tribunal Electoral para que se cree una especie de comisión investigadora sobre todos estos vínculos de Morena con los cárteles. De alguna manera también como para decir, ok, miren, independientemente de la decisión, vamos a extender estas investigaciones con las denuncias que han hecho los panistas con estos documentos falsos. Es increíble, pero eso es lo que estaría haciendo el Tribunal Electoral. Entonces, sí preocupa porque eventualmente con esta decisión estarían justificando la anulación de la elección. Hay mucha preocupación, sí hay preocupación. Hay preocupación porque saben que Roberto Gil Suart tiene control de Reyes Rodríguez Mondragón y que aquí no es tanto la ley, sino la política la que se puede imponer. El tema es la democracia, ¿no? Porque finalmente también Américo Villarreal ganó por muy buena cantidad de votos y sería validar un fraude del PAN. A eso es a lo que apuesta Cabeza de Vaca, a anular la elección. Esperemos que la presión ciudadana, la presión política, obligue a los magistrados electorales a tomar la decisión legal. No se pide nada más que se respete la ley, y la ley le da el triunfo a Morena. Y sin embargo va a ser, yo creo que sí, un final de fotografía. Y en medio de todo esto, Cabeza de Vaca paseando, o ya fugado, dirían algunos. Pues sí, lo que llama la atención, pues bueno, está intentando pues atar todos los cabos, ¿no? La estrategia está ya marcada, la estrategia es meter preso al gobernador electo, que bueno, termine no pudiendo tomar protesta y mediante su congreso, pues a lo mejor arraigarse o poner ahí a alguien, pues sí, alguien que sea afín a Cabeza de Vaca. Y es que también, ya viendo la atención, como tú lo dices, Mau, esto va a ser un final de fotografía. Y pues lo quiere vivir Cabeza de Vaca lo más alejado de Tamaulipas que se pueda. Estoy intentando que si las cosas no se llegan a dar como las tiene planeadas, pues bueno, él ya tenga, pues digamos, el campo abierto para echarse a correr. Y es que el día de hoy, en medio de todas las acusaciones que hace Américo, en medio de todo prácticamente este relevo a escasos días, a una semanita, pues ya Cabeza de Vaca ya no está en Tamaulipas, es más, no está ni en México. Ayer en Washington, asegura Cabeza de Vaca, estuve en una reunión de trabajo con congresistas, entre ellos nuestro buen amigo Henry Cuellar, en la que hicimos un encuentro de los resultados del trabajo conjunto en materia de seguridad. Digo, esto es mucho texto para decir lo real. Realmente Cabeza de Vaca ya está en Washington. ¿Cómo les va? Me encuentro en Washington, D.C., donde acabamos de tener diferentes reuniones con diferentes congresistas, entre ellos nuestro buen amigo Henry Cuellar, un hombre que ha sido un gran aliado para Tamaulipas y para México, y donde hicimos un recuento de las acciones que hemos llevado a cabo, entre ellas la campaña de prosperidad y seguridad fronteriza, que nos permitió trabajar con muchas agencias de Homeland Security y que dio muchos resultados a favor de las familias que habitan en ambos lados de la frontera. Seguiremos impulsando el comercio entre México y Estados Unidos, a sabiendas de que Tamaulipas es el estado de mayor movimiento comercial entre México y Estados Unidos. Saludos a todos. Bueno, dice eso, Cabeza de Vaca, que ya está a 9 días, 10 días, ¿no? 8 días. 8 días. 8 días de dejar el poder, ya no va a impulsar nada, ni siquiera el carrito de Hot Wheels. Pero
va a hacer ya estos, está haciendo amarres, está buscando blindaje, está buscando protección. Fue a decirle a Cuellar, ¿sabes qué? Cuando salga me van a perseguir, necesito que me ayudes. Necesito que el Congreso pues me apoye, ¿no? De alguna manera. Eso es lo que está haciendo Cabeza de Vaca. Está cuidando sus espaldas. Lo que ha trascendido es también que Américo Villarreal ya tiene más datos sobre las tranzas de Cabeza de Vaca y que estaría impulsando ya con una serie de denuncias otra orden de aprehensión distinta a la de la Fiscalía, que tiene esta por peculado y enriquecimiento ilícito. Ahora estaría sumada esta por desvíos de recursos en el estado de Tamaulipas. Básicamente lo que encontraron son las empresas que usó Cabeza de Vaca para cobrar los moches, diezmos, los porcentajes que les descontaban a los proveedores, se les transferían a un grupo de empresas. Ya estas fueron identificadas, concentradoras de varios millones de pesos del gobierno de Tamaulipas, de otras instituciones como la Universidad Autónoma de Tamaulipas, depositaban en estas empresas. Y entonces, ahí viene ya esta nueva investigación y estas nuevas órdenes de aprehensión. Y ese es el escenario que trae desesperado a Cabeza de Vaca. Él quiere utilizar a su fiscal, al fiscal se llama Irving Barrios, creo, que para presionar, seguir presionando a Américo Villarreal, diciéndole, bueno, si yo te dejo en paz, tú me dejas en paz. Si tú me persigues, yo le voy a decir a mi fiscal que te saque órdenes de aprehensión. Esa es su idea absurda. Esa es la locura que está pasando por la mente de Cabeza de Vaca. Él piensa que después del 1 de octubre, cuando se siente Américo Villarreal, él va a tener poder en el estado de Tamaulipas. Eso no sucede así, ¿no? Así no funciona el poder político. Es cuando ya los vuelve locos y creen que es para siempre. No, así como llegaste y quitaste al que estaba antes de ti, ahora tú también te vas a ir y te van a hacer a un lado. Pero Cabeza de Vaca anda en esta obsesión de seguir controlando Tamaulipas. Hizo muchos negocios, hizo mucho dinero y también disfrutó del poder. Vaya que fue un gran dictador también allá en el estado, pero ya se le acabó. O sea, así también es el juego también de la democracia en nuestro país. Y ahora tendrá que responder ante la justicia. Ahora, la pregunta es si va a regresar a México o si ya se va a quedar allá en Estados Unidos, ¿no? Porque ya falta prácticamente un poco más de una semana. Pues bueno, ya el último tema, Mau, que tenemos preparado para el día de hoy. Finalmente todo el fin de semana y esta semana también ha dado de qué hablar. El tema de la postura que ha fijado el presidente López Obrador, la postura que ha fijado México en relación a los conflictos internacionales, en relación a la guerra entre Rusia y Ucrania, la tensión que se vive entre China y Taiwán. Pues bueno, el presidente habría planteado pues una tregua, ¿no? Pacificación de 5 años en la que, bueno, mediante un diálogo en el cual intervendría el presidente de la India, el Papa Francisco y también el secretario general de la ONU, llegar a un diálogo, a un acuerdo para que finalmente se dieran 5 años de paz, bajar las tensiones en medio de estos conflictos armados que se viven en el mundo. Esto fue de primera instancia mal recibido por lo que aseguraban era un asesor de Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, llamando al presidente prácticamente prorruso. Ante esto, el presidente López Obrador habría asegurado que malinterpretaron parte del discurso que se quería dar, lo mal manejaron, le cambiaron el sentido por completo. Este discurso lo presentó el día 16 de septiembre en medio del desfile. El día de hoy llegó Marcelo Ebrard a la Organización de las Naciones Unidas allá en Estados Unidos y bueno, fijó ya ahora sí enfrente de todos la postura de México ante estos conflictos. Marcelo Ebrard presentó ante el Consejo General de la ONU el plan de paz del presidente López Obrador para ponerle fin a la guerra entre Rusia y Ucrania. El canciller se presentó ante la Asamblea General de la ONU este 22 de septiembre del 2022. Marcelo Ebrard viajó a Nueva York para participar en la sesión del Consejo de Seguridad, donde expuso la propuesta de tregua mundial de 5 años, haciendo un llamado a la comunidad internacional para sumar esfuerzos por la paz. En esencia, la propuesta es fortalecer en el corto plazo la posibilidad de mediación en el conflicto entre Ucrania y Rusia. Tanto Ucrania como Rusia han hecho recientes anuncios en el sentido de una escalada del conflicto. Entonces, ahora más que nunca, es
oportuno insistir y fortalecer el pedido de la comunidad internacional de que haya una mediación y una limitación a esta guerra, explicó el canciller Marcelo Ebrard previo a la intervención en la ONU. Vamos a escuchar un pequeño extracto de lo que dijo el canciller. Fue un discurso un poco extenso, un poquito más de 10 minutos, pero vamos a ver lo más relevante que dijo Marcelo Ebrard allá en la ONU. Que la comunidad internacional debe canalizar ahora sus mejores esfuerzos para alcanzar la paz. En tal sentido es que me permito compartirles la propuesta del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para fortalecer los esfuerzos de mediación del secretario general, Antonio Guterres, mediante la formación de un comité para el diálogo y la paz en Ucrania, con la participación de otros jefes de Estado y de Gobierno, incluidos de ser posible su excelencia Narendra Modi de la India y su santidad el Papa Francisco. El objetivo sería muy claro: generar nuevos mecanismos para el diálogo y crear espacios complementarios para la mediación que fomenten la confianza, reduzcan las tensiones y abran el camino hacia una paz duradera. La delegación de México proseguirá con las consultas necesarias con el único propósito de poder contribuir como un actor imparcial y de buena fe para generar un amplio respaldo a las gestiones de mediación que encabeza el secretario general, así como el comité mencionado, cuya conformación esperamos proceda con el respaldo de los Estados miembros de la ONU que así lo decidan. Como lo ha dicho el señor secretario general, es tiempo de actuar, comprometerse con la paz. Resignarse a la guerra es siempre ir al precipicio. Muchas gracias. Bueno, parte de lo que dice Marcelo Ebrard en este mensaje que adelantó el presidente, esta propuesta que se presenta de manera formal allá en la ONU. Yo creí que le iba a tocar hablar en la sesión del Consejo General. No, esta es la mesa de seguridad, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si tiene oportunidad también Marcelo de dar este mensaje todavía con mayor amplitud en este encuentro. Pues en este encuentro internacional ya han estado varios mandatarios. Ya estuvo Bukele, ya creo que también hasta habló Joe Biden, también habló Zelensky, hablando de las partes involucradas en este tema. Y bueno, pues aquí lo importante es ¿no? El impulso por la paz. Algo que nadie puede discutir, algo que nadie puede cuestionar. Ucrania se estaba como que queriendo cruzar ahí los semáforos en su ambición de seguir recibiendo apoyo internacional, porque lo han convertido en un gran negocio en el gobierno de Zelensky. Han hecho mucho dinero con este apoyo que llega de Estados Unidos y de otros países comprometidos con Estados Unidos, que han enviado esta ayuda para enfrentar a Rusia, supuestamente. Entonces, pues ellos están dedicados a esto. Zelensky cada donde se para pide ayuda, pide cosas, pide dinero, pide armas, pide todo. Envíen todo lo que puedan acá a Ucrania. A eso se ha dedicado Zelensky, a ser un gran vocero de esto. Entonces, al llegar la paz, pues se les acaba el negocio y a Zelensky parece que no le agrada mucho llegar a esto, al tema de la paz. Se ha dado un paso importante con esto de las dos regiones, sobre todo las que inician este conflicto, que son Lugansk y ¿cómo se llama la otra? Donbass, porque van a tener este refrendo. Es importante, ya se anunció que se va a dar una votación en donde se le va a preguntar a los ciudadanos si deciden anexarse a Rusia o no, en donde se tiene anticipado que la mayoría se va a decidir justamente anexar a Rusia. En Rusia, ante esta situación, lo que está preparando es una defensa férrea de este territorio, porque ellos, una vez que se tome esta decisión, van a tomar en cuenta a estas regiones como territorio ruso. Y entonces van a defenderlo como tal. Eso es lo que ha anticipado Vladimir Putin. Por eso también está llamando a reservistas, que ha generado una serie de movimientos ahí, reacciones entre los rusos, porque hay varios que no tenían contemplado participar en este conflicto y pues ahora van a participar, a reserva de que los metan 10 años a la cárcel, que también esta es la parte donde Putin está echando mano ya de las leyes en Rusia. Pero entonces va a acercar estos territorios, ¿no? Los va a defender como si fueran territorios rusos y va a poner a prueba la reacción de Estados Unidos y de Ucrania. Incluso pues ya amagando que con el tema nuclear también ya se puede complicar todo este asunto, pero este es el nuevo momento que se estará dando en unos días ya con esta votación en estas dos regiones y con esta estrategia que Rusia ya está
ya está planteando. Y hay que recordar, y algunos dicen que eventualmente con esto baja el conflicto porque todo inició con estas dos regiones, sí, ¿no? Y si una vez que ya queden anexadas, digamos, de esta manera, ciudadana, no sé qué decirlo, a Rusia, porque obviamente Ucrania no lo va a reconocer, pues ya Rusia se va a dar sí, ya por bien servido, que eso es lo que querían originalmente en todo este conflicto. Pues bueno, vamos rápidamente al estado de Veracruz. Rehabilitado el edificio que ocuparía el Instituto Veracruzano del Deporte y la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente, el gobernador Cuitláhuac García anunció que se invertirá en la recuperación de la Arena Veracruz y el centro de raqueta de la unidad deportiva. En el evento de entrega de las nuevas oficinas que permitirán un ahorro mensual de 170,000 pesos, el mandatario expresó que con estas acciones la zona conurbada va a tener otra imagen, la imagen de la cuarta transformación, que consiste en apoyar al deporte y rescatar espacios de gobierno y reactivar la economía local. Ahora sí, en Campeche, la gobernadora Laida Sansores San Román informó respecto a la vinculación a proceso de 2 sujetos dedicados al tráfico de indocumentados que fueron detenidos en flagrancia en las carreteras del sur del estado. Estos sujetos transportaban a salvadoreños y nicaragüenses que pretendían llegar a los Estados Unidos. Se destacó que es la primera vez en los últimos 6 años que los polleros son vinculados a proceso y ya están en prisión preventiva ordenada por un juez federal. Este es el resultado del trabajo conjunto de las instituciones navales, militares, estatales y federales que conforman el Gabinete de Seguridad en el estado de Campeche. Bien, nos vamos. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Si no se han suscrito a este Chapucero Network, les invitamos que lo hagan antes de que se retiren. Y también les agradecemos mucho las manitas para arriba. Eso nos ayuda muchísimo. Con el apoyo de todos ustedes llegamos a un mayor número de personas. Y nos vemos a la próxima, el día de mañana, con mucha más información.